La fe que nos muestra la Biblia es una fe especial, es una fe diferente. Es una fe donde únicamente todos los hombres, los escritores de la Biblia, o aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, aquellos hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando me refiero del Antiguo Testamento, estoy hablando de los héroes de la fe: Abraham, Moisés, Josué, los patriarcas, los jefes de las 12 tribus, los reyes. Ya en el Nuevo Testamento, los apóstoles, la primera iglesia. Todos aquellos hombres, la fe de ellos fue fe única. No vas a encontrar en el Antiguo Testamento a hombres creyendo en Jehová y después en el Nuevo Testamento a hombres creyendo en algo más. No, la fe bíblica, la fe verdadera, es solamente creer en Dios. Y cuando nos referimos a creer en Dios, hermanos, sabemos que la palabra Dios, Elohim, nos habla de una pluralidad. Hay un único Dios. Hay un único Dios. Pero ese Dios siempre, cuando se revela en la palabra de Dios, en la revelación especial, siempre ese Dios habló de manera plural. Desde Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre, descendamos, ¿quién irá por nosotros? Ese Dios se refería a un nosotros. Y ahora entendemos, con la revelación completa de la Biblia, cuando en Génesis 1:26 hablaba el Padre y decía nosotros hagamos, Dios hablaba no con ángeles, porque los ángeles no pueden crear, no pueden hacer. Los ángeles también son creados, aunque sean ángeles de alta jerarquía, un arcángel, un querubín, un serafín, ninguno de ellos, no importa el grado que tengan. Satanás también era un arcángel, pero él se rebela contra Dios, ambiciona la posición de Dios, quería ser más que Dios y Dios lo desterró. Y aunque Dios lo creó con cualidades especiales, con dones especiales o para hacer cosas diferentes, sin embargo el poder de un arcángel es limitado, porque Dios es el que determina lo que tienen que hacer ellos. Ellos no pueden hacer más de lo que Dios no les permite. Ni aún el mismo diablo no puede hacer más de lo que Dios ha dicho. Cuando Satanás quiso probar a Job, antes de enviar plaga, destrucción para Job, para el patriarca Job, él tuvo que consultar con Dios. Dios le tuvo que permitir que él causara esta enfermedad en Job, esa destrucción que le vino, la ruina. Pero no fue que el diablo lo hizo porque él tenía ese poder. Aunque él lo podía hacer, sin embargo no tenía la autoridad directa, sino que él tiene que depender de Dios. Entonces, hermanos, la verdadera fe, la fe genuina, es solamente creer en ese Dios verdadero, ese Dios que es plural. Y ahora nos damos cuenta quién es el creador. La Biblia nos dice que Jehová es el creador, Juan 1:3 que Jesús es el creador, y Job nos dice que el Espíritu Santo es el creador. Por eso ese Dios que dice nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de tener fe en Dios, se refiere a creer en el Padre, a creer en Jesús y a creer en el Espíritu Santo de Dios.
esa es la fe genuina. Pero ahora Santiago también nos dice, hermanos, que la fe debe demostrar características. Porque decir yo creo en Dios, eso es lo más fácil, es lo más sencillo. Hasta el apóstol Santiago se atrevió a decir que también los demonios creen. Ellos también tienen fe. Pero la fe que ellos tienen es una fe que no tiene cualidades, que no tiene características. Es una fe falsa o falsificada. Y la verdadera fe, hermanos, tiene cualidades. Ya hemos visto algunas cualidades. ¿Cómo podemos demostrar que esa fe es verdadera, es auténtica? Es cuando aquel cristiano enfrenta una prueba y la enfrenta con gozo, con alegría. Eso indica que la fe de aquel que está pasando por tribulación o aflicción, la fe es verdadera y que no se apartó de Dios aún en la persecución, en la aflicción. Él se mantuvo siempre sirviendo al Señor Jesús. Aquel que dice que tiene fe, pero cuando viene una prueba y se aparta, esa fe no era genuina. Otra característica de la fe verdadera, hermanos, es esa fe que cuando alguien es no probado ahora, no pasar por pruebas, sino que ahora es tentado por el pecado. Aunque es una división de la prueba, pero Santiago habló aparte de la prueba es cuando hay a veces problemas, luchas, aflicciones, tribulaciones. Esa es una prueba, porque Dios quiere ver realmente nuestra fe y quiere purificar esa fe, hacerla verdadera. Pero aparte de esa prueba, Santiago hablaba, hermanos, de la tentación. Y la tentación tiene que ver con la madurez de cada cristiano. Gracias a Dios que Él nos sacó del pecado, del mundo y de la maldad. Pero ahora el Señor nos ha llamado a su iglesia, pero Dios espera de nosotros, Él espera del creyente que vayamos creciendo más y más. Y la única forma de ver si hay un crecimiento es porque va a venir la tentación del pecado, va a haber seducción. El enemigo va a traer un anzuelo para el pecado, y el que tiene una fe genuina va a vencer esa tentación. No se va a dejar vencer por una tentación. No, el que tiene fe inmediatamente va a decirle al pecado, no. Y aunque le insistan, aunque lo traten de provocar o dejar en ridículo, no, el que no quiere hacer algo que a él no le agrada y que no quiere ofender a Dios, esa persona rechaza inmediatamente. ¿Qué es lo que le hace, hermanos, rechazar esa tentación? Pues esa fe genuina, la fe verdadera. También la fe se demuestra a través de nuestra actitud que tomamos nosotros con las personas. Cuando se hace distinción de personas, algunos se les da aprecio, a otros se les hace a un lado, se hace distinción. Alguien que actúa de esa manera dentro de la iglesia es porque no tiene fe. Su fe no es verdadera. Otra manera, número 4, de ver esa fe es cuando esa fe obra. Es una fe activa. No solamente decir yo creo, no, sino que ahora está dando frutos. También aprendimos que la fe
genuina se demuestra, la fe verdadera se demuestra cuando nosotros hablamos o pronunciamos palabras. En la forma de hablar, en la forma de cómo nos expresamos de alguien, de cómo respondemos ante la provocación o aún ante el enojo, ante el coraje. Cómo respondemos y qué es lo que decimos con nuestras palabras. De ahí Dios está calificando el nivel de fe que tenemos con todo lo que está saliendo de nuestros labios. Cuando alguien te hizo enojar y pronunciaste palabras ofensivas, palabras hirientes o hasta maldiciones, la fe está débil todavía. Y hoy veremos, hermanos, la siguiente característica de la fe. Y aquí en el verso 13, Santiago, hermanos, nos dice cuál es la otra característica de la fe verdadera. ¿Quién ya descubrió en el versículo 13 cómo podemos demostrar que tenemos fe verdadera en nosotros? La fe se demuestra por medio de la conducta. Cuando la conducta es sabia y con mansedumbre. Conducta, ¿qué es la conducta? Yo creo que todos tenemos una definición básica, ¿verdad?, de lo que es la conducta. Esta palabra conducta aquí en Santiago corresponde a la palabra número 391 en el diccionario del Strong. Y en griego, los escritores de esta carta de Santiago usaron la palabra anastrofe. Anastrofe. ¿Y qué significaba esta palabra anastrofe cuando se referían a la conducta? Dice, es un término usado para explicar el estilo de vida de una persona. Cuando alguien quería decir cómo se comporta esta persona, cómo es su forma de vivir, de ser, de comportarse, se definía con esta palabra en griego anastrofe. El modo de comportarse, la forma de tratar a los semejantes, su estilo de vivir o su manera de vivir. Entonces, cuando está hablando Santiago y dice, para poder darnos cuenta que alguien tiene una fe verdadera, lo vamos a poder ver, porque él te va a decir, no, yo sí tengo fe en Dios, yo sí creo en Dios. Pero cuando tú ya examinas detalladamente su forma de ser, su forma de vivir, de comportarse, y esas personas, no, si yo tengo fe en Dios, y a veces tienen fe en alguien más, ¿verdad? Le agregan para que por si Dios les falla, pues ya está el otro que no falla, o si el otro le falla, ya está el otro. Dice, yo tengo fe en Dios, pero cuando ya te das cuenta de su forma de comportarse, su estilo de vivir, viven en el vicio, viven robando, viven matando, en el crimen, viven perdidos, dices tú, esa no es una conducta correcta. Quien es sabio y entendido entre vosotros, dice Santiago, muestre esa fe a través de su conducta, a través de su forma de vivir, de comportarse. Ahí es donde se demuestra esa fe verdadera. ¿Y cómo debe de ser esa conducta, hermanos? La forma de ser, el estilo de vida, la forma de vivir, debe de ser con mansedumbre. Del griego
prautes, que significa con serenidad, con un espíritu sereno, con un modo pacífico y humilde. Esa palabra prautes se le decía a aquellas personas que los provocaban, les hacían de todo y no se dejaba llevar o arrebatar fácilmente por el cólera o la cólera con motivo de alguna falta o enojo o de responder de esa misma manera. No, es aquel que tenía un carácter de humildad, o sea, que podía soportar. Y qué difícil, hermanos, a veces nos cuesta y resulta tener esa apacibilidad, esa conducta apacible y humilde. Pero la Biblia nos enseña que aunque sea algo difícil de hacer, que nos cuesta, es como a los deportistas, a los que van a las competencias. No crean que ellos fácilmente se preparan y van y obtienen un premio, un trofeo. No, a ellos les cuesta. Pero aunque a pesar de que les cuesta y tienen que dedicar horas, a veces castigan su cuerpo, es una alimentación diferente, pero aunque les cuesta, ellos tienen ese objetivo, ese propósito. Ya se fijaron la meta de obtener un triunfo, y aunque es un premio, para ellos es algo que les satisface, que quieren obtener ese premio, y aunque sea difícil, ellos se esfuerzan. Y de la misma manera también nosotros como cristianos, tal vez a veces controlar o dominarnos es algo que cuesta, pero que tenemos que hacerlo, porque es lo que la palabra del Señor nos enseña, y porque a través de esa conducta se manifiesta la fe de los hijos de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? Vean cómo la fe no solo es decir yo creo en Dios. No, la fe debe tener características, y una de ellas es que esa fe se demuestra en la forma de vivir. Cuando tú ves a una persona en su forma de ser, de comportarse, que tiene control, dominio propio, con su carácter, un espíritu de apacibilidad y humildad, entonces es porque su fe va creciendo. Dios va haciendo crecer esa fe. Y es un fruto, hermanos, de la fe, la mansedumbre. Aquí nos podemos dar cuenta, número uno, hermanos, de que la verdadera sabiduría o la verdadera fe es la que desciende de lo alto, pero esa fe se demuestra con una buena conducta. Número dos, existe otra clase de fe, otra clase de sabiduría, pero esa no proviene de lo alto, hermanos, esa proviene de la tierra. Hay sabiduría terrenal y hay sabiduría divina, y tenemos que buscar la sabiduría del cielo, porque aquí la sabiduría de la tierra pues se obtiene a través de libros, del estudio, de la preparación, de estar cada día aprendiendo más, aún del internet se aprenden cosas importantes. Esa es una sabiduría terrenal y es buena, pero para poder llevar a cabo un cambio efectivo en nuestra vida, porque muchos aprenden consejos de psicólogos para cambiar su conducta, para transformar su forma de ser, pero esos consejos son terrenales, solamente son opiniones, son consejos. Pero cuando tomamos el consejo de la palabra de Dios y para hacer un cambio en nuestra vida empezamos a practicar lo que la Biblia nos dice, la Biblia no solo nos da consejos, sino es palabra viva.
y el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros y hay un cambio verdadero, hay un cambio genuino que comienza a hacerse visible, porque es el Espíritu Santo que está detrás de ese libro maravilloso, la palabra de Dios. Vean cómo no se puede comparar ambas sabidurías, la del cielo y la de la tierra. Versículo 14: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es muy diferente cuando no hay fe verdadera. Cuando hay fe verdadera se va a reflejar en la conducta, va a haber un cambio. A veces hay cambios lentos, pero a veces hay cambios radicales. Hay personas que el Señor los transforma, los cambia. Y cuando escuchamos los testimonios de ellos, ¿verdad? Dicen, no, pues yo cuando estaba en el mundo yo era terrible. A mí no me podían decir nada ni me podían provocar, porque yo me defendía inmediatamente. Pero cuando viene al Señor, su vida cambia, porque el Señor transforma. El Señor nos hace nueva criatura, porque ahora somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, lo que ni la psicología puede hacer, porque el psicólogo puede saber tu problema emocional, conoce tu conducta, tu comportamiento, pero a veces parte de la conducta, parte del comportamiento, de lo que el hombre está viviendo, va más allá de la filosofía. Y un psicólogo ya no puede entrar al campo espiritual, ya no puede. Él solamente puede saber el problema, qué es lo que tiene, cuáles son las formas de que se manifiesta ese problema emocional, psicológico, pero a veces en el área espiritual ya no puede entrar. Pero el Espíritu de Dios sí puede hacerlo, porque dice que Él todo lo escudriña. El Espíritu de Dios todo lo conoce. Y aunque a veces hay en nuestra mente, producto de las puertas espirituales, de pecados que cometieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, y son personas que nunca conocieron de Dios, pero ellos ofendieron a Dios, cometieron asesinato, no sabemos ni qué hicieron, y por ese pecado que cometieron ellos le abrieron puertas a espíritus de destrucción, y esos espíritus quieren pasarse de generación en generación. Nosotros como hijos o nietos o bisnietos no somos responsables de los pecados, pero sí podemos ser afectados por espíritus que quieren irse saltando. Pero cuando nosotros pedimos perdón a Dios, aún por ellos, Dios perdona esos pecados. Y ese derecho legal que tenían esos espíritus de operar en nuestros antepasados y que ahora quieren afectarnos a nosotros, luego quieren afectar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, cuando le pedimos perdón a Dios, ese derecho legal es quitado en el nombre de Jesús. Y esos espíritus ya no pueden operar, porque ellos, si Dios no se los permite, ellos no pueden tocar a un hijo de Dios. Pero Juan nos dijo que tuviéramos cuidado, porque aquel que practica el pecado puede ser afectado por el enemigo. Primera de Juan 5:18 dice: mas el que es nacido de Dios ya no practica el pecado, y el maligno no lo toca, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo, porque Dios es nuestro omnipotente, Él es nuestra protección, Él es nuestro ayudador. Alabado sea Cristo Jesús. Y porque tenemos una fe, no una fe terrenal, sino una fe verdadera, confiamos en el Señor, pero demostramos nuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque les decía a ustedes, hermanos, que la segunda clase o tipo de fe es una fe que no es genuina.
Vean todo lo que provoca la fe que no es genuina. En el versículo 14 tenemos una lista: celos, amargos, contención, jactancia, mentira. Todo eso es lo que provoca, o aquel que vive practicando esto no tiene esa fe genuina. Y esa falsa sabiduría, esa falsa fe, aunque ellos digan yo creo en Dios y yo sé que Él me va a hacer un milagrito, pero esa fe no es la verdadera. Y por eso a veces claman y oran y no hay respuesta, porque está en la fe equivocada. Pero que tiene que buscar la forma de agradar a Dios. Dice Santiago, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Vean cómo alguien puede estar teniendo fe, pero va a haber perturbación y obra perversa. ¿Qué significa esto? Perturbación significa al hecho de modificar y alterar el orden o la quietud de una cosa. Tienen mucha fe, pero no hay quietud, no hay paz en su hogar. Todo está modificado, todo está de cabeza y están pidiendo, tienen una fe. No, pero es que esa fe es falsa. ¿Qué significa perverso? Hay toda obra perversa. La palabra perversa significa que hay una obra de mucha maldad, o alguien que hace el daño y disfruta de ello. Vean cómo hay personas que ellos creen que tienen la fe, pero no es la fe que la Biblia nos dice, porque hay unos, como les mencionaba al principio de este estudio, hay algunos que tienen fe en alguna imagen, en una figura, tienen fe en algún fetiche, en algún símbolo que ellos, o algún artículo que ellos le llaman religioso. Tienen fe en ángeles, en arcángeles. Algunos tienen fe aún en los brujos, en los santeros, satanistas. En ellos tienen fe y están confiando. Ellos piensan que le están orando a Dios, pero hay maldad en su corazón. Hay obras perversas en su corazón. El enemigo está enviando maldad. Disfruta él trayendo perversión a la vida de esas familias, destruyendo hogares. Y dice, ¿yo por qué le clamo a Dios si Dios no me escucha? No, es que está en otro canal, está en otra sintonía. Tiene que ponerse en sintonía con el Señor. Tiene que alinearse con Dios. ¿Y cómo es la forma de alinearnos con Dios? Confesando nuestros pecados y pidiéndole perdón a Él, arrepintiéndonos de verdad, apartándonos de ese pecado y empezar a buscar de Dios y decirle, Jesús, yo te entrego mi alma y te entrego mi vida, y de hoy en adelante yo creo en ti. Y Dios va a ver que realmente estamos creyendo en Él, porque se va a ver en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Dios se va a dar cuenta que la fe que tenemos en Él es verdadera, y eso es lo que quiere el Señor, y es lo que espera el Señor de nosotros, amada iglesia. Que nuestra fe solamente sea en Él, pero que esa fe, hermanos, tenga esas características bíblicas. Aquí nos damos cuenta, por último, que cuando hay una fe que viene de Dios, porque es una fe sabia, una fe de sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios, hermanos, esa va a traer bendición para nosotros y para los que nos rodean. Vean lo que dice el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría
que es de lo alto, es primeramente ¿qué? Pura. ¿Qué significa la palabra puro? Que no tiene malicia, que no tiene la intención de dañar a alguien. No, la sabiduría que Dios tiene es una sabiduría que no quiere causarnos daño a nosotros. Algunos dicen, no, es que Dios me está castigando. No, es que no es el castigo de Dios, es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Porque muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué cuando sucedió esto no estaba ahí el Señor? ¿Por qué Dios no me contestó? ¿Dónde está Dios? Y Dios le pregunta, no, ¿dónde estás tú? ¿Por qué has caído en el pecado? ¿Por qué quebrantaste mis mandamientos? Dios dice, yo te había anticipado de que hay dos puertas. Si tú obedeces mis mandamientos, va a haber bendición. Pero si tú desobedeces, la consecuencia es maldición. Pero Dios no quiere maldición para nosotros, Dios quiere bendición para tu vida. Porque la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, la fe que es en Dios, es una fe pura, que no quiere lo malo para nosotros. Es una fe pacífica, es una fe amable, benigna, misericordiosa, que da frutos, que no es incierta, sin hipocresía, con justicia y con paz. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora el Espíritu de Dios quiere que tú tengas esa fe, y esa fe que hoy va creciendo en tu corazón, que también comience a dar frutos. ¿Cuántos quieren dar frutos para Dios? ¿Cuántos quieren tener esa fe genuina, esa fe bíblica? Ponte de pie. Si alguien siente en su corazón, pasar al frente y decirle, Señor, gracias, porque ahora entiendo que tener fe es un compromiso, que confiar en ti es un compromiso. Vamos en esta hora a adorar al Señor. Dale la gloria al que vive. Bendito seas. Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Te adoramos, oh Rey. Vine a adorarte, vine a Adórale con todo tu corazón. vine a decir que eres mi Adórale con todo tu ser. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a buscarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dale la gloria al Rey. Comienza ahí en tu lugar a exaltar. Dile gracias, Señor, gracias porque has perdonado mis pecados. Ayúdame, Señor, a tener esa fe verdadera, esa fe genuina, Señor. Alábale con todo tu corazón. Humíllate delante de su presencia. Adórale, dale la gloria. Dale la gloria, la honra y la alabanza a Él. En esta hora, Señor,
nos acercamos a ti, Señor, con un corazón sincero, Señor. Y en esta hora, Padre, pedimos tu presencia en nuestra vida, Señor. Pedimos que esa fe sincera, Señor, llegue a los corazones, Señor, porque solamente tú eres el dador de esa fe, Señor. Tu palabra dice que tú das ese don, que la fe es un don, Señor. Pero permite, Señor, que esa fe vaya creciendo en los corazones. Confirma, cimenta cada corazón, Señor. Que todos quedemos arraigados en Cristo Jesús. Y aquel que no tiene fe, Señor, regálale esa fe, Señor, que venga de lo alto. Esa sabiduría que venga de tu palabra, Señor. Porque tú eres sabio, Señor, tú eres fiel. Tu conocimiento es anticipado antes de que todas las cosas sucedan. Tú ya las conoces, Señor. Y aceptamos hoy tu palabra en nuestro corazón. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia con un corazón arrepentido, Señor. Hoy está abriendo la puerta de su corazón. Están mis hermanos también en sus hogares, alabando al que vive, alabando al que reina, Señor, alabando a un Dios todopoderoso, a Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Señor, a ese Dios exaltamos, al Dios de lo alto. Señor, entra a nuestro corazón, transforma las vidas, quita toda vaciedad, Señor. Quita todo engaño que el enemigo ha colocado en los corazones, Señor. Quita lo que a ti no te agrada de nuestra vida, Señor. Estamos hartos de ir y venir, Señor, sin tener sentido a nuestra existencia. Pero hoy tú, Señor, hoy tú has prometido libertad en Cristo. Hoy tú has prometido sanidad, sanar ese corazón destruido. Hoy tú has prometido libertad a aquel que tiene ataduras. Hoy tú has prometido, Señor, sanidad al que está enfermo. Señor, tenemos esa fe en ti. Creemos en ti, Señor. Te creemos a ti, Señor. Dios mío, haz un milagro en la vida de mis hermanos de tu iglesia, Señor. Haz un milagro, Padre. Ellos están pidiendo, Señor, por meses, por semanas, por días, por un milagro en su vida. Te pido que tú lo llenes con tu presencia, Señor. Que tú lo llenes de tu presencia y que tú aumentes la fe en los corazones, Padre. Te damos gracias porque tú nunca te equivocas. Hoy recibimos esa verdadera fe en el corazón, Señor. Hoy creemos con todo nuestro corazón que la fe, Señor, es esa sustancia de las cosas que no se ven, Señor. Aquello que no vemos, creemos en aquel que vino, Señor. Por esa razón creemos que Dios existe, aunque no lo vimos, pero lo hemos leído en tu palabra. Pero te sentimos en el corazón, Señor, y hoy te recibimos como el Señor de nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Hoy confesamos con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro entendimiento que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el dador de la fe, que Jesucristo por gracia nos salvó. Gracias, Padre. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, que el Señor obre en el corazón de cada uno, que los lleve con bien, y nos vemos el domingo 11:30 y 6 de la tarde para festejar a nuestros niños en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.